Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. La charla del día de hoy se llama ArgraLab, practicando la investigación desde la serie El Enseñar, y nuestro invitado especial es el profesor Álvaro Ricardo Herrera del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Voy a comenzar contándoles quién es el profesor Álvaro. Bueno, pues profesor nombrado del departamento, como les comentaba, miembro del grupo de investigación, creación en artes y educación artística JICAEA de la misma universidad, artista multidisciplinar e investigador en el ámbito del arte urbano, los estudios del performance y la investigación artística. En su ejercicio docente, combina los procesos teórico-históricos con los procesos propios de las prácticas artísticas actuales, como la fotografía y las diversas técnicas del grabado. Álvaro estudió artes plásticas en la Universidad de los Andes y realizó una maestría en arte urbano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha expuesto nacional e internacionalmente desde 1998 en diversos espacios, eventos, entre los cuales se cuentan los salones regionales y el Salón de Arte Joven en Bogotá, el Salón Rabinovich en Medellín, el Premio de Fotografía Casa de las Américas en Cuba. Recientemente fue invitado a participar en la 9ª Bienal de Arte de La Habana. Vive de aquí para allá y trabaja donde se presenta la oportunidad. Profesor Álvaro, bienvenido a este espacio de Lunes con las Artes. Bueno, muy contento, muy feliz de estar hoy aquí acompañado de colegas, amigos, familiares, estudiantes, bueno, artistas y esta gran cantidad de público que me complace tenerlos el día de hoy. Bueno, así a ustedes les parezca algo muy simple, estuvimos pensando cómo sería esa presentación, que nunca me ha gustado el ser así como muy académico, muy vistoso con mis títulos, y recordé unas pequeñas hojas de vida que escribí para un ciclo de performance en el 2006, el Colombo Americano. Pues yo me autopresentaba en ese momento y decía: he usado gafas desde 1982 y lentes de contacto desde 1988. Hoy en día ninguno de los dos. He expuesto con buenos resultados en Colombia y en el exterior, aunque también he dado pasos en falso. Se ha caído, he fallado, me he levantado, camino, observo, saboreo y vuelo el espacio donde vivo y trabajo. Llego al arte luego de intentar estudiar ingeniería y literatura. Finalmente me gradué en el 2000 y ahí empiezan un poco esos títulos que ya les cuenta Sandra. Sus acciones, mis acciones, han sido realizadas principalmente en el ámbito de la ciudad, muchas de ellas encadenadas en otras técnicas y procesos. Y ahí vamos a empezar a conectar justamente con lo que vamos a tener muy en concreto el día de hoy. Cartagena, La Habana, Ciudad de México, Medellín y hoy en día Cali, pues han sido las ciudades y esos sitios de investigación. Hoy en día vivo y trabajo también de aquí para allá, pero principalmente en Cali, en Univalle. Bueno, voy a compartir entonces pantalla con ustedes para dar inicio a la presentación formal. Bien, esta charla el día de hoy pues básicamente está centrada en hacerle un cierre a un proyecto de investigación, creación, que formalmente hemos llevado con la profesora Sandra Silva durante un año, pero que la práctica misma realmente lleva cerca de unos 2 o 3, incluso ya hacia la cuenta, y por ahí hay unas obras que están fechadas en el 2018 como una especie de antecedentes. Sin centrarme en mi obra, quiero centrarme en este momento en esa relación con el enseñar, con la educación artística, que finalmente es lo que nos llama, lo que nos compete, lo que nos interesa en
la licenciatura en artes visuales. Esa imagen que ustedes están viendo allí, que era la imagen del cartel, pues es una imagen que para mí es muy significativa porque estamos los investigadores y estamos los estudiantes de Semillero. Ahí están ahí todos los chicos y chicas que nos acompañaron en este proceso. Entonces, por eso, ese es nuestro inicio. Otra particularidad muy importante es que, dadas nuestras circunstancias, todo el proyecto en forma con el semillero ha tenido que realizarse así como estamos hoy en día, vía Zoom. Entonces, lo que ustedes están viendo es allí justamente una de esas reuniones del semillero. Bueno, hay otro punto importante y se trata de que el cierre final de la exposición está pensado como el cierre final del proyecto está pensado como una exposición. Una exposición que tiene dos partes, una exposición física, real, en una sala, en este caso desde donde estamos transmitiendo hoy en día, y que será la que veremos un poco al final como una especie de inauguración, dadas las circunstancias, inauguración virtual, pero la exposición está real, existen las obras, existe todo el montaje, y una exposición virtual que luego en su momento les compartiremos el link para aquellos que no están en Cali y que quieren tener la experiencia de ver este cierre. Entonces, estos son un poco los datos. Esperamos poder abrir esta sala y que los interesados puedan, con todos los protocolos, etcétera, asistir. Entonces, el cierre del proyecto es esta charla, conversatorio y esa exposición. Bueno, esto tiene un inicio, unos orígenes, sin ser muy extenso y ahondar, pues estos orígenes están en la práctica misma, en mi propio aprendizaje como estudiante. Y ahí empieza a tejerse todo este asunto de hacer y enseñar. Todo eso que yo aprendo y hago en mi época de estudiante, entre el 96 y el 2000, me da a mí, pues, unos grabados. Esta es una exposición, un proyecto de grabados, de obra gráfica, de arte sobre papel principalmente, con unas técnicas que en el transcurso un poco de la exposición pues podré ir comentando, o alguien de pronto que no conozca en específico alguna técnica o algo sobre el grabado puede en el chat ir anotando sus preguntas. Entonces, de universitario hice una serie de procesos en papel que se fueron guardando en carpetas, bitácoras y también muchas cosas que eran sencillamente actos fallidos, que eran sencillamente pruebas, pero tenían cierta condición interesante que no deseché y que se fueron acumulando. Entonces, en el sentido más material y más plástico, lo que yo tenía era un paquete así gigante, un bloque, kilos de papel, kilos de obra de grabado, que finalmente era un archivo. Y siguiendo un poco todas estas tendencias del arte actual, ese archivo finalmente es un sitio de indagación, es un sitio de investigación, y de esa manera se han aproximado muchos artistas a archivos históricos, a sus propios archivos, archivos de otras personas, en fin. Entonces, ese es el origen. El origen de Algaralá finalmente es ese archivo. ¿Qué sucede en el 2015? Que tengo la oportunidad, dentro de mis cátedras que imparto en otra universidad, en este caso en la Universidad del Quindío, tengo la posibilidad de ser por primera vez docente de artes gráficas, docente de grabado. Yo fui durante muchos años docente de artes del tiempo, de performance, de fotografía, toda una serie de cosas, pero no en específico de artes gráficas. Hacia el 2015 yo ya estaba muy concentrado otra vez, y las carpetas de grabado eran el perfecto material didáctico para dar esas clases ahora como docente. Las placas, las copias, las herramientas, todo era mi material para dar clases. Pero no era suficiente, finalmente no era suficiente, a pesar de que cada técnica que yo iba a dar en clase tenía un ejemplo. Entonces yo mostraba mi ejemplo. Las discusiones desde el año 2000 al 2015 y luego los siguientes años, 2015 hasta la fecha de hoy, 2020, pues se han ampliado. Han crecido las discusiones, y ese grabado de esa época que yo discutía como estudiante, pues hoy en día se amplió
con otros nuevos materiales, tenemos nuevos accesos a recursos, de nuevo tenemos discusiones ecológicas, tenemos una serie de discusiones que en esa época no estaban. Luego me obligaron a mí a actualizarme también y a seguir haciendo nuevas estampas, nuevos grabados, pero ahora ya con estos nuevos procesos. Y seguía la cadena. Yo hacía nuevos grabados, le mostraba a mis estudiantes, ellos hacían y yo seguía probando y experimentando todas esas nuevas avances. Bien, llega un momento en el que ya en Univalle tenemos la oportunidad de, como profesores nombrados, de proponer proyectos de investigación. Y decido rescatar un poco de esa experiencia y me uno con la experiencia de la profesora Sandra en semilleros de investigación y proponemos ArgRaLab, Laboratorio de Gráfica Experimental como estrategia para la creación y la educación artística. Pues hay una gráfica experimental como centro y hay algo clave que nos interesaba, que era unir la creación con la educación. Y miren que ahí está justamente ese centro del título de la charla de hoy. Es un proyecto de investigación-creación que tiene un semillero de investigación-creación, que tiene toda una proceso de investigación con expertos, de entrevista, de investigación documental, como un proceso de investigación normal y tradicional. Debe producir unos productos, informes. Eso no se podía evadir porque estamos dentro de un protocolo, dentro de unas condiciones universitarias. Lo que sí era muy cierto y era un poco la parte novedosa era cómo articular ser artista, ser investigador y ser profesor a la vez. Entonces les estoy mostrando aquí casi que el entramado del proyecto. Este es un documento que se sube en nuestro sistema de investigaciones que evalúan unos pares y que nos dan aval para el proyecto. Entonces, es el detrás de toda esa intuición de la práctica, todo eso que se hacía en las clases, tenía que tener una formalización y esa es nuestra formalización. Hay un estado del arte, hay unas preguntas de investigación, aquí las pueden ustedes ver un poco, pero voy a leerles una. ¿Qué se puede aportar a la práctica del área de las artes gráficas desde los procesos de enseñanza experimental? Entonces miren que la pregunta es coherente en ese doble sentido. ¿Cómo los procesos experimentales en el área de las artes gráficas amplían el horizonte de las didácticas en artes visuales? Entonces ahí es donde estamos básicamente en esa idea de docencia y creación, que es la que va a trazar todo el proyecto. Marco teórico, estado del arte, entonces obviamente hay que mencionar a los grandes grabadores, Durero, Picasso, Rembrandt. Bueno, como les decía, la parte más formal de un proyecto de investigación no podía evadirse, teníamos un compromiso con eso. Entre otras cosas, porque el semillero de investigación-creación tiene una fase de entrenamiento en la investigación misma. Entonces hay que mostrarles justamente cómo se hace un proyecto de investigación-creación y eso incluye, por supuesto, cómo se preparan los objetivos, cómo eso se enlaza con unas metodologías, cómo ellos se enfrentan a sus propias entrevistas, indagan en bases de datos, en fin. Bueno, lo que estamos viendo ahora es el resultado de una primera clase en artes plásticas. En artes gráficas, yo aquí estoy mostrando un poco ese gran mapa, ese panorama de las artes gráficas, y para mí también es una especie de gráfico, ¿no? Entonces, me sirvió a mí como material didáctico para impartir esas primeras clases con el semillero, porque el semillero no solo ve la parte de investigación que les contaba hace un rato, sino tenía que formarlos en los procesos de las artes gráficas. Entonces, esta imagen tal cual me sirvió a mí para dar una clase, el primer encuentro con el semillero por Zoom. Y desde ahí empiezan a conectarse las distintas creaciones del grupo de estudiantes. Y esta es una contribución que uno de nuestros semilleristas, Jerónimo Gutiérrez, resuelve a partir de ese mapa muy esquemático que yo usaba en el tablero. En la vida tradicional de las clases,
él lo convierte en una infografía que permite ya empezar a ver cómo el semillero, al tomar las clases del proyecto, empieza también a producir sus propias creaciones y sus propias imágenes. Entonces, esta infografía nos resume eso que tenemos como ese panorama amplio de las artes gráficas. Esto también es un poco el detrás de cámaras del asunto. Estos son los microcurrículos de 2 clases, 2 encuentros. Yo lo llamo clase, pero también puede estar, se puede nombrar como encuentros del semillero de investigación, de los cuales pues tiene que quedar un acta. Saben ustedes cómo en todo se mantiene esa doble condición. Uno lo puede llamar clase, clase de práctica en artes gráficas, pero a la vez es reunión de semillero y tiene que quedar un acta. O sea, tiene que quedar como esa doble cosa. Un documento formal de proyecto de investigación, pero de las clases pueden surgir pues experiencias de creación de los propios estudiantes. Entonces el panorama, miren, la primera clase, panorama de las artes gráficas, mapa tablero, es el que les mostré. Y en otra clase ya empezábamos a entrar en una de las técnicas que está dentro del terreno del grabado en relieve, que sería la linoleografía. Luego tendríamos otras 4 clases más, con otras técnicas de grabado en hueco. Aquí está la clase 5, vemos unos referentes, luego otra clase 7, donde vemos otras 2, 3 técnicas, holografía, monotipias, experimentales, bueno, en fin. Entonces, estos son como esos micro currículos que nos permitían darle una guía a esas reuniones. Bien. Cuando mencionaba yo que las discusiones del grabado cambiaban, pues cambiaban no solo para el practicante artista, sino cambiaban para el docente. Cambiaron para los docentes. Los docentes que aprendimos con unos materiales, estos, Barsol, Thinner, resina de colofonia, tintas litográficas. Yo como estudiante aprendí de esta manera, pero las discusiones nuevas cambiaron todos estos materiales porque Barsol pues es tóxico, las tintas estas también son poco ecológicas, esta resina de colofonia pues es terrible, es un polvo que se pega en los pulmones. Entonces esto yo ya no podía usarlo. Empecé a usarlo porque los talleres de las universidades empiezan con estos materiales que son muy baratos, pero muy rápido dije no puedo perpetuar esa manera cuando hoy las discusiones son diferentes. Entonces fue cuando empieza todo un cambio de materiales. Ahorita rápidamente veremos un poco por qué se cambiaron. Pero había unos que eran más tóxicos todavía. Ácido clorhídrico y ácido nítrico. Esos definitivamente, pues, incluso no solo perjudiciales para la salud del medio ambiente, sino casi, pues, armas letales hoy en día. O sea, ir a una tienda y comprar ácido nítrico, pues eso no es hoy en día tan sencillo ni tan conveniente, y bueno, es todo un lío. ¿Por qué seguir usándolo? ¿Por qué seguir insistiendo si hay otros químicos, unas sales, unos mordientes diferentes para hacer grabado? Entre ellos este que les muestro aquí, el cloruro férrico más ácido acético. Mucho más benévolo con todo, con la salud del estudiante practicante y con el medio ambiente. Esas tintas litográficas de aceite, casi imposibles de sacar de las manos y la ropa, pues hoy en día estamos usando tintas base agua, en principio no tan fáciles de conseguir en Colombia, pero hoy en día sí hay un par de sitios, 2, 3 sitios donde se pueden conseguir. Entonces ahí está otro cambio clave. Las herramientas en mi época eran difíciles, eran costosas. Hoy en día no quiere decir que sean ya baratas, pero hay otro acceso a las gubias, hay otros rodillos, otras facilidades que no estaban en ese momento. Entonces eso es parte de entender, adquirir esas herramientas y ponerlas al servicio del proceso con los estudiantes. Lo mismo funciona con estas, unas ruletas, unos graneadores. Esto yo solo lo había visto en los libros de grabado europeos. Nunca lo había visto en persona. Ahora uno los puede comprar, pedir. Llegan desde algún lugar del mundo, te llegan. Y los puedo, como les decía, compartir con los estudiantes.
Parte de la experimentación también implicaba entender que hay otras herramientas que pueden entrar al taller de grabado, como herramientas pesadas, motor tool, taladros, en fin, o pueden entrar otras técnicas digitales como la impresión digital y de ahí poder sacar otras como la sublimación. Bueno, esto era amplio, por eso ArcGrad como un laboratorio experimental. Esto lo fui aprendiendo dando clase, pero ahora se convertía en parte de los insumos para poder hacer el proyecto de investigación. Aquí estamos viendo dos máquinas de sublimación. Momento, en esas primeras experiencias docentes, pude pedir estas máquinas, me las compraron y era, yo creo que un laboratorio, un taller de grabado muy vanguardista para su momento. Teníamos también plotters de corte, bueno, una serie de cosas que hemos empezado a usar en medio de todo esto, pues hemos podido empezar a usar en algunas clases en la Universidad del Valle, pero pues aquí en este momento cerrados los talleres, no se ha podido compartir un poco estas máquinas, que pues finalmente tuve yo también que montar un taller paralelo en mi casa. Entonces, ese es un poco siempre otra de estas cosas que están ahí de fondo, es hay un paralelo entre lo que yo hago y preparo mi clase en la casa y lo que yo voy a hacer con los estudiantes del taller. Ese paralelo siempre me interesó. ¿Qué es eso de preparar la clase? Por ejemplo, probar los químicos, hacer tablas de tiempos, probar papeles, probar los nuevos químicos, hacer experimentos con color, con placas de aluminio, de cobre, de zinc, hasta poder sacar un proceso que se pudiera compartir y hacer cosas que no había hecho cuando era estudiante. ¿No? Y en eso poder brindar a los estudiantes cosas que yo tampoco tuve a mi mano, ¿no? Como subir un poco esa escalera. Y ese es el sentido, finalmente, de la investigación. O sea, ahí también seguimos en ese paralelo, ¿no? Que el proyecto de un pie para ese que sigue. Y en este caso, estos que siguen, pues fueron nuestros semilleristas. Bien, aquí una aguatinta 3 colores con tintas base agua. Aquí otra muestra del taller. Esta imagen va a ser un paralelo ahora que vean cómo cada uno de nuestros semilleristas tuvo que replicar su taller en casa. Ahí sí ya, debido a estas circunstancias de no poder estar en el taller de la universidad. Entonces se generan muchos talleres parecidos al mío, uno en cada casa de nuestros estudiantes. En ese proceso surgen más grabados. O sea, ya era denso ese archivo de estudiante, ahora el archivo del docente es otro paquete, otro bloque de papel. Y ahí es donde empiezo hacia el 2018, por eso les decía que el proyecto puede estar casi que fechado unos 3, 4 años. En el 2018 empiezo a combinar de maneras experimentales algunas de esas copias de ese archivo. Entonces, miren, esta placa que está aquí, una lámina de cobre que estoy imprimiendo, salieron 2 pruebas fallidas que uno hubiera podido decir, bueno, se botan, chao, se desechan, pues decidí empezar a combinarlas, usando en específico como un nuevo material para el grabado, el hilo aplicado a partir de máquina de coser. Entonces, lo que ustedes ven ahí son puntadas de máquina de coser. Lo mismo estas, son 2 grabados, muy parecidos al de arriba, son unas pequeñas láminas de cobre que se imprimieron en dos papeles diferentes. Uno funcionó, no tanto, pero la combinación final es la que finalmente nos interesa. ¿Por qué están marcadas uno sobre uno? Porque es una pieza única. Ahí de alguna manera se está también transgrediendo la idea general del grabado y es hacer series, hacer unas piezas masivas de reproducción, 5, 10, 20 copias. En este caso son piezas únicas. Se acerca, uno podría decir, un poquito más al sentido como del dibujo único, de la pintura, dependiendo un poco qué es lo que hay allí. Podría decirse que estoy efectivamente dibujando con la máquina de coser. Esos son unos comentarios por allí que incluso luego cuando mostré estas obras surgieron mucho en el público. Este es un grabado, originalmente es solamente lo verde, la línea verde, es una punta seca hecha sobre una lámina de hierro, rayándola con una
una punta de acero, de 1996-97. Esta quizás es una de esas, la más vieja ya de ese archivo de estudiante. Luego, en ese periodo intermedio, 2015 más o menos, cuando descubro esas otras máquinas, esa sublimadora, termofijadora, decido aplicarle un vinilo textil, que es lo que ustedes ven ya con otros colores que no son ese verde. Entonces, esta es un estado intermedio. Todavía no estaba completa, quedó allí en maduración, podemos decirlo, hasta que para el 2019, que es la primera salida de todas estas obras de creación, decido combinarla con otra. Aquí lo que estamos viendo ya son dos grabados. Si ven ustedes, de fondo hay como una maleza, como unas plantas. Pues ese es otro grabado hecho en serigrafía, más la punta seca, más el vinilo, más el hilo, y tiene otra capa finalmente que es la luz. Entonces parece un poco como unas pequeñas constelaciones. Cada puntito de la máquina de coser genera allí un pequeño foco, ¿sí? Bueno, pues de estas se hicieron 9 cajas de luz, y junto con otras piezas en ese sentido de las que vimos de los cines, estas que les mostré hace un rato, se hizo una primera muestra que se tituló Monotipias y Prints en la Alianza Francesa de Armenia, conectada con otras piezas, y funciona de alguna manera como un antecedente creativo muy cercano a lo que sería este proyecto ArtGralab, pero en ese momento no tenía tan fuerte la parte del semillero, todavía no existe el semillero, y la parte de la educación artística. Acá vemos una muestra de esas piezas. Acá estamos viendo otra de esas cajas de luz. Es originalmente también unas serigrafías del 99, 2001, recompuestas en el 2019, son también dos capas. Otras más aquí, las estamos viendo en distintos materiales. Aquí ya hay una mezcla, aquí ya no están solas las del archivo primero, sino aquí ya hay varias de ese archivo de la práctica preparando clases. Aquí también hay otra mezcla. Estas, pues, donde se ve el cable son cajas de luz, 2, 3 capas y más capas. Y aquí tenemos ese antecedente número 1, una panorámica de la parte principal que tuvo una segunda instancia en la Alianza Francesa de Manizales. Ese mismo año, unos 2 meses después, pudo dar como la gira en otra exposición que se llamó Docencia y Creación, y ahí ya empieza a surgir, como ustedes ven, esa idea de que detrás de todos esos grabados está, por supuesto, de una manera muy contundente el asunto de el compartir desde el ser docente con un grupo de estudiantes en una u otra clase. Por ejemplo, en esta pieza se titula Historia Parcial del Arte. En principio, la parte gráfica es muy similar. Hay un par de grabados que combinan 2, 3 capas, máquina de coser, en fin. Pero aquí hay una capa de fondo, que es la que ustedes ven como de textos, letras, que es distinta en cada uno. Pues eso es manuscrito de un grupo de estudiantes que recibían conmigo una clase de historia del arte. Entonces decidí hacerles el parcial en hojas de papel para grabado, bajo la condición de que cuando se los devolviera vieran su nota y me lo pudieran regalar, prestar. Pues bueno, hay una capa finalmente única, y cada grabado está impreso sobre las respuestas de esa parcial de historia del arte, y de ahí un poco el título, ¿no? El título de esta pieza. Entonces empiezo a explorar distintas combinaciones. Aquí vemos 4 piezas de esa historia parcial del arte, y las placas son combinadas, de alguna manera son unas nuevas, pero hay otras que son del archivo de 1996, 7, 8, 2000, reimpresas de una manera en la que nunca se pensaron imprimirse. En ese momento ya empieza el proyecto, ¿no?
En ese momento ya se vislumbra un resultado de creación individual, un resultado de cada uno de los investigadores, y este es finalmente la propuesta que, vislumbrando el proceso del proyecto, pues se tenía pensado mostrar hacia junio, julio del año 2020 en el Centro Colomboamericano de Pereira. Ahora va a mostrarle la profesora Sandra, coinvestigadora, también estaba gestionando paralelamente una muestra en el mismo lugar, en una fecha, un mes antes, una cosa así. Bien, entonces se inicia con un plano de montaje, recuperando un poco las piezas de esos antecedentes y proponiendo unas nuevas, por supuesto. Esta es una sala mucho más grande, las otras eran más pequeñas, y combinando ya unas nuevas piezas en medio de ese proyecto. Bueno, ¿qué sucede? Pues sucede justamente esto en marzo. Aprobado el proyecto, programada la fecha de las dos exposiciones, la de Sandra y la mía, llega la pandemia, llegan las restricciones, los cierres, y empiezan a moverse las fechas. Empiezan a moverse las fechas. Entonces, lo que iba a ser en junio, ahora ya era en septiembre. Bueno, esa era la parte un poco compleja, grave. Bueno, se movió, pero también esa misma situación debía motivar seguir explorando la creación. Entonces, a raíz de ese confinamiento, a raíz de esa cuarentena, pues decido empezar a hacer esta pieza. Esta fue la última pieza que yo hice en el taller 1004 de Univalle. Imprimí esta pieza, la mitad, imprimí 10 copias y cerraron el taller. Allá están 10 copias todavía. Terminé la obra en mi taller, imprimiendo las otras 30. Total, 40 piezas, logrando bueno, este es un detalle. 40 piezas nos dan el título de la obra, Cuarentena, que era finalmente lo que estábamos, eso que nos estaba pues sucediendo. Bien, aquí es un linóleo, es un grabado de linóleo sencillo, un solo color, una sola tinta, pero aquí de nuevo lo que es importante es el soporte, así como en el del parcial de los estudiantes, aquí el soporte son sobres de correo aéreo, ¿no? Que finalmente fue por correo aéreo que nos llegó, fue por avión que nos llegó el COVID a todo el mundo, ¿no? Bien, en ese momento pues ya empieza a entrar esas nuevas piezas. Entonces, en el plano inicial aparece esa pieza Cuarentena, aparecen otros títulos siguiendo esa idea experimental, se modifica el plano ya pensando en que se iba a exponer era en septiembre, pero por supuesto tampoco se pudo exponer en septiembre, ¿no? Ya definitivamente se tenía que hacer una exposición virtual, y ahí ya viene otro aprendizaje que va a mostrarles al lado. Aquí sencillamente para mostrarles el proceso paralelo que va siguiendo la profesora Sandra, de nuevo un asunto que nace del contacto con los estudiantes. En este caso ella utiliza la técnica gráfica del dibujo digital sobre facturas de servicios públicos. Entonces se va procesando, se va construyendo durante todo un año la obra, que se titula Vidas Paralelas, y le sucede exactamente lo mismo. Tenemos que salir finalmente con una exposición virtual. Bien, pero no solo la creación se impacta con todo esto, por supuesto. Sí, la docencia, las clases. Tuvimos que cambiar todo el proceso, y en ese momento estaba yo dictando una clase de artes gráficas que se llama Monografías Artísticas. Nos la partieron en la mitad y fue necesario montar taller aula de clase para seguir dando esa asignatura. Pero yo ya no podía compartir mis tintas, pero yo ya no podía compartir mis herramientas. Entonces empieza una nueva revisión de las posibilidades mismas del grabado, en donde se encuentran cosas como esta, que con los óleos chinos más baratos, más ya vencidos, ya pintura al óleo sería terrible hacer esto, sería un desprestigio absoluto hacer pintura al óleo con esto revenido, pero resulta que eso es perfecto para hacer este tipo de piezas gráficas.
Este es un grabado, aquí está en el proceso de impresión, y este es un grabado multicolor, utilizando no como ni la tinta litográfica antigua vieja, ni las tintas nuevas de agua, sino los óleos que seguramente, yo decía, todos mis estudiantes tienen en su casa, y efectivamente algunos hicieron otras experiencias un poco más monocromas, de un solo color, pero se pudieron resolver. Entonces, este era un poco todo el proceso que yo hacía para dar la clase. Entonces, fue necesario volver a inventar cosas, volver a hacer otros materiales didácticos, videos, clase de Zoom, más copias, 2 cámaras y otra serie de cosas. Bien, pero había una que era la pieza clave de todo taller de grabado que no tenía ni siquiera yo en mi casa. Tenía una muy pequeñita, la vimos por ahí ahorita, una mini prensa, un mini tórculo, pero no teníamos un tórculo grande. Este no es en específico el de nuestro taller 1004 en Univalle, pero es el típico tórculo de taller de artes gráficas universitario, pero esto es una máquina muy costosa. Esta máquina cuesta, hoy en día puede estar costando unos 15 millones. Y es realmente el limitante del por qué los estudiantes no siguen haciendo grabado después de que se termina el ciclo universitario. Es porque nadie tiene como la plata para, bueno, si acaso no invertirle 15 millones, una más pequeñita pues te puede costar 1 millón, pues de un millón para esa máquina, pues lo piensa uno y pues no es fácil. Fue la razón por la cual yo no seguía haciendo grabado, sencillamente. Yo no tenía un tórculo en mi casa y dejé de hacer grabado solo hasta que pude volver a entrar a una universidad donde sí tenían un tórculo, que fue en el 2015, que les estoy contando. Entonces, pero bueno, ¿cómo buscar alternativas a eso? Y este fue un hallazgo muy curioso, muy interesante, y es que me encontré en internet, buscando en páginas de venta de cosas, rodillos, en fin, yo ponía rodillos, en fin. Me encontré con esta laminadora para masa de arepas, y dije, eso es un tórculo, eso le falta la mesa, entonces si yo lo pongo en una mesa me puede funcionar, y efectivamente sí funciona. Funciona con sus limitantes, pero es una prensa que permite hacer ciertas estampas con un costo muy inferior. Esta puede estar costando hoy en día, no sé, 200.000. De 15 millones a 200.000, pues bueno, o de 1 millón a 200, pues sí hay una posibilidad interesante. Entonces, esta yo la mostraba y la usaba y la probábamos en plena clase. Y aquí hay una prueba de pues que sí salen las cosas, o sea, salen perfectamente, fotograbados, puntas secas, son estos dos que están abajo, salen, resulta la estampa. Y si estamos en un proceso experimental, pues esa nos puede seguir funcionando para muchas otras cosas. Bien, me entero que existen otras técnicas que yo nunca había escuchado, por ejemplo, litografía sobre madera. Eso es como una contradicción, porque litografía sobre piedra, pues es como así litografía sobre madera, pues es una técnica que en japonés la llaman mokulito, que se hace con triplex, madera, tripley, y se prepara con caseína o con leche en polvo. Y bueno, tiene unos pasillos así sencillos, de los cuales pues hay muchísimos. Ya ahora encontré, hay muchísimos tutoriales en YouTube y los compartíamos, los comentábamos con los estudiantes. Bien. Como les decía, ya el proceso con el semillero empieza a darse. El semillero ya un grupo más pequeño, más manejable, ya hemos aprendido varias cosas. Esa asignatura de monografías artísticas me sirvió para aprender varias cosas en ese primer semestre del 2019, ya en el segundo semestre del 2020, ya empieza el semillero, y con todo ese aprendizaje logramos entender que se necesita compartir un kit básico de grabado en casa con cada uno de nuestros semilleristas. Y preparamos ese kit básico con las tintas, los rodillos, las gubias, las puntas, las placas de acrílico, las placas de linóleo y unas muestras de los distintos papeles, y ese lo enviamos por correo. Era el momento donde no podía uno ni ver, mejor dicho, cero, estricto confinamiento, restricción de todo, entonces era por correo. Les llegó a cada uno de ellos un kit, y luego les llegó una actualización del kit, y luego ellos hicieron sus propios kits, y entonces se pudo, como les decía, replicar ese taller que nosotros teníamos en casa, se replicó en las distintas casas
los semilleristas. Acá tenemos una muestra del kit, estas ya son fotos de ellos. Algunos están aquí conectados, me disculpan si no doy los créditos exactos de que este es el de cada uno de ustedes, pero bueno, y ahí los van reconociendo. Aquí hay otro kit, unos más sencillos, algunos tenían que, profe, que yo tengo la gubia, que yo consigo las tintas, entonces eran un poquito más sencillos para optimizar que aquel que no tenía nada le llegara un poco más de cosas. Y aquí tenemos el kit ya organizado, actualizado por cada uno de ellos, y el inicio del taller en casa. Aquí conecta con la parte del entrenamiento en investigación. Entonces empieza todo un proceso de evidenciar paso a paso, evidenciar las herramientas, evidenciar el espacio de trabajo, evidenciar las primeras copias, hacer bitácora y hacer todo esto que es tan importante en un proyecto de investigación, creación. Bien, otro espacio de trabajo. Ya aquí ya vemos unos productos, unas primeras estampas, ya ahí resolviéndose. Y el objetivo, pues, como ustedes han ido vislumbrando, no era quedarse en solo la creación, sino era quedarse en replicar también la docencia. Entonces, los estudiantes ahora eran los encargados de buscar a sus propias comunidades cercanas, amigos, vecinos, familiares, y hacer las veces de educadores artísticos, de docentes de artes gráficas. Entonces, aquí vemos ya una experiencia en una de las casas de nuestras semilleristas haciendo punta seca y registrando, grabando, haciendo todo ese proceso de evidencias de su experiencia. Todo el proceso, pues, hasta el kit se replicó. El kit nuestro se replicó en kits pequeños para los distintos estudiantes que cada uno de ellos tenía. Y bueno, y distintas piezas gráficas, todo eso va ya por cuenta de iniciativa de cada uno de nuestros semilleristas. Aquí tenemos una muestra de esa experiencia, guardando, por supuesto, todas las respectivas condiciones de bioseguridad y guardando todas las respectivas condiciones de consentimientos informados. Esta foto yo la puedo mostrar con toda tranquilidad porque nuestra semillerista hizo firmar un consentimiento informado de los padres de cada uno de los niños que están aquí en estas imágenes. Entonces, si ven ustedes cómo todo va creciendo de manera paralela. Se hace grabado, pero se aprende a hacer investigación. Ese es el más experiencias gráficas con otros materiales, por supuesto. Entonces allí pues ya no eran solo las tintas que enviábamos en el kit inicial, sino se necesitaban otros materiales que a su vez fueran de fácil acceso para los nuevos estudiantes. Las bitácoras, clave en todo proceso. Eso lo insistimos en todo nivel donde uno habla de proyectos de investigación, creación. La bitácora es el elemento fundamental. Ellos hacían su bitácora, los semilleristas, y ahí fueron registrando todo. Esta la vamos a ver, justamente esta pieza es una de las que están en la exposición final y también tiene otros momentos de vida, digámoslo así. Parte de la experimentación, en este caso ya es Tetra Pak, materiales más baratos todavía, bitácoras, bocetos, piezas gráficas finales, y en ese momento empezamos a buscar lugares de socialización del proyecto. Entonces, hay un último producto en estos proyectos de investigación-creación que son los productos de apropiación social del conocimiento. En ese caso, hay que dar cuenta a una comunidad más amplia de los resultados. ¿Cuáles son nuestros resultados? Creación, obra. ¿En dónde vamos a socializar esto? Pues en exposiciones de grabado y surge la oportunidad de presentar los grabados. Ellos mismos lo presentan, los semilleristas presentan sus grabados al segundo Salón de Gráfica Universitaria Nacional de la Universidad del Bosque. Muchos de ellos era la primera vez que se han grabado.
y por supuesto pues era una de las primeras veces que se presentaban a un evento. Todos los que se presentaron salieron seleccionados y se realizó una exposición virtual. La Universidad del Bosque hizo una exposición virtual, hizo conversatorios, invitaron al semillero a dar una charla con los distintos colectivos de Latinoamérica, porque era edición Latinoamérica, y se discutió sobre el grabado de tú a tú con esos grupos. Esta es una muestra, acá tenemos 2 de nuestros grabados, este que está aquí, este otro es otro de nuestros grabados, aquí alcanzamos a ver otro acá más cerca, aquí al fondo hay otro, lo vemos más fácil aquí, aquí tenemos uno de ellos y acá está el otro. Ahí están nuestros estudiantes participantes. Bueno, pues como les decía, en este momento todo se hacía virtual y nos tocó pensar esa exposición que iba a ser en Pereira, en el Colombo, pensarla virtualmente. Encontramos una plataforma que se llama People Art Factory, muy juiciosos, nos adelantamos, mostramos las obras, las redimensionamos. Miren, aquí está la de la cuarentena, están aquí los 40 sobres, el logo de AgriLab, está listo, perfecto todo. Texto curatorial, videos, las obras ya de creación de ese proyecto. Toda una plataforma de exposición virtual y en ese momento se cae esa plataforma y toca empezar a buscar otra nueva plataforma para montar la exposición. Eso es básicamente como si de un terremoto se hubiera caído el museo y mejor dicho, de buenas que las obras estaban ahí en cajas y las pudimos sacar para volverse a montar en otro lado. Más o menos algo así. O no sufrieron las obras, pero los muros se cayeron. Entonces tocó empezar, porque todavía había tiempo, empezar a buscar otras plataformas, otras formas de visualizarlo. Dentro de esas formas, pues un catálogo de la exposición, ¿cierto? Con el texto, con imágenes de las obras. Esta es la portada del catálogo. Y mudamos todo a otra plataforma que se llama Kunstmatrix, que finalmente fue donde se pudo hacer el evento de lanzamiento de la exposición virtual. Todavía existe, sigue funcionando. Ahorita vamos a mirar y les voy a compartir los links. Exactamente eso mismo sucedió pues con la exposición de la profesora Sandra con Vidas Paralelas, y tocó mudarla a Kunstmatrix y hacer todo el proceso. Se aprendió la lección, entonces en ese sentido pues uno graba el video, graba la visita guiada. Hay otros productos de socialización que siguen funcionando más allá si hoy en día los links originales ya no existen. Entonces hay varias maneras de seguir compartiendo ese proyecto. Aquí están algunos de esos enlaces. Entre esas cosas hay un producto adicional de apropiación social para compartirlo, que es un mini site en Google, sencillo, sin pretensiones de ser innovación en diseño web. No, el proyecto no es un proyecto de diseño web, pero es un proyecto que necesita tener algo que dure un poco más. En este caso, en este producto, funcionó la página web. Entonces, esta es la página web de AgriLab. Tiene aquí las obras, cuarentena, las distintas obras. Aquí hacemos clic ahora. Aquí hacemos clic, iría al catálogo. Y bueno. Y pues tiene una parte de procesos. Por acá hay un video. Tiene unas obras ya por series. Estas son las estampas. Estos ya son productos de la investigación. En este caso, creación mía. Como les digo, hay otra parte que es creación de la profesora Sandra y hay otra parte que es creación de los estudiantes. Todos teníamos que crear y todos teníamos que hacer la parte docente. Estas son algunas de las obras. Aquí pues ya ustedes se están dando cuenta cómo el elemento clave de la máquina de coser es ese gran proceso unificador. Y las exposiciones yo las llamo relacionadas, ya las vimos, monotipias,
docencia y creación, monotypes y prints, docencia y creación, la de Manizales. Aquí hay otras piezas de esa, y vidas paralelas, la de la profesora Sandra. Entonces ahí se linkea todo el proyecto. Como les digo, si nosotros venimos, hacemos clic aquí. Creo que ahí saltó. No, ahí salta el video. Ahí saltaría el video de la exposición. Si yo le doy play aquí, él me da el video de la muestra. El video de la muestra. Bueno, voy a cambiar acá, me regreso aquí. Bien, entonces, aquí está, si yo le doy clic aquí, me manda a la exposición de los estudiantes. Sigue montada la exposición, nosotros vimos ahorita 2, 3 fotos, sigue montada allí la exposición. Ahí no. Aquí tendría que entrar por acá. Es esta la exposición. Esta es la exposición finalmente. Es la que se inauguró en septiembre, la primera gran producto de creación. Entonces, esta es Kunstmatrix y esta es la exposición de Kunst. Acá está la pieza de la cuarentena. Aquí hay como un video de lo que iba a ser la otra exposición. Entonces, decidí en este caso seguir guardando esa idea de procesualidad. Esa otra exposición era como otra capa, ¿sí? Era como otra textura que sirvió para hacer esta otra textura. Nuestro texto curatorial, un poco acá se explica ese inicio, y pues distintas piezas. El 80% estaban listas para mostrarse, enmarcarse y mostrarse, como el caso de esta. Es una pieza real que existe como tal. Esta pieza son las placas, no se pudieron imprimir porque necesitan un tórculo más grande, y aquí para imprimir estas no funciona la laminadora de arepas, que son unas láminas ya de 20 por 25. Bueno, y aquí vemos otras cuantas piezas, siguiendo toda esa idea que les he contado. Quiero apenas llegar un poco aquí. Estas piezas son un múltiple construido digitalmente a partir de 4 grabados diferentes. En principio, este tipo de piezas no estaban pensadas para la exposición real. Eran más las piezas finales, los grabados finales. Pero al cambiar el proceso, teníamos que entender que también existía una ganancia. Existía una nueva textura, existían unas nuevas posibilidades en esa plataforma virtual que no estaban en la presencialidad. O sea, miren la magnitud, la imponencia de estos grabados implica que cada uno de estos marcos son marcos como de 100 por 70, son gigantes. En realidad las piezas, estas por ejemplo, son un poco más pequeñas. Entonces ahí hay un juego también con la posibilidad de la virtualidad. Hay otros recursos que están allí implicados. Por supuesto, una plataforma como esta, pues esta ya no es gratuita, implican otros recursos, pero por ejemplo todo lo que es marquetería, pues esos no se tuvieron que gastar. Y quería llegar un poco a este video que se llama Densidad, Reactivación, Transmediación, porque a mi modo de ver todo el proyecto es como una de las conclusiones, ¿no? De toda la práctica debe surgir teoría. Un poco la teoría está condensada en este video y es una teoría a la cual yo le doy esos 3 nombres: densidad, reactivación y transmediación. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces aquí hay más procesos y muestro un poco más del proceso de cada uno de esos conceptos. Cada uno de esos conceptos. Bien. Voy a regresar. Perfecto.
El video pues tiene su link por sí solo también, se puede ver. Entonces, bueno, esa gran conclusión, esa teoría que surge de toda esa práctica, tiene que ver con el trabajo sobre el archivo, la manera en la que se construyeron esas nuevas estampas, la manera en la que se encadenaron los procesos, la manera en la que esos procesos finalmente conectan también unos tiempos de estudiante con unos tiempos de docente. Entonces, esta es un grabado más o menos crudo de ese archivo, esa carpeta de archivos. Ya lo empiezan a reconocer. Este es el que coincide con ese que les mostraba yo ahorita en la exposición, al lado de las placas que les dije que no se imprimieron. Este lo llamo Ruta 2050. ¿Ah? Aquí está, claro, aquí está. Entonces, este más otro, se transforma finalmente en este. Se transforma encontrando otras maneras, otros colores, otras maneras de imprimirlo y incluso otros grabados que no son necesariamente ese mismo trolebús que ustedes ven ahí. Esta es una placa en cobre del año 2000. Quedó guardada 19 años en el archivo. Nunca se había impreso con tinta, se había impreso a la manera de un sello, a la manera de un rayo y los intaglios. Pues se reactiva, entonces aquí empieza el otro concepto, el concepto de la reactivación, ¿no? Entonces esas placas se imprimen con otras maneras, con otros materiales, y nos producen estas estampas para las cuales nunca estuvieron pensadas en inicio. Entonces ahí un poco la reactivación. La densidad implica esa idea de las capas. Entonces, por ejemplo, esta foto, también eché mano de algunas otras imágenes digitales. Esta fotografía es el fondo de este grabado. Si lo ven, aquí se transparenta, por decirlo así, algunas partes de esa imagen. Detrás de ella es un fragmento de esa imagen que les acabo de mostrar, y ahí es donde, y en el intermedio, ahí está otra. Esta ventana gris es otro grabado. Entonces miren ahí el concepto de la densidad gráfica, ¿no? O sea, realmente esto es de 3 capas, esto es un sándwich más la capa del hilo. Entonces ahí viene esa teoría que surge de todos esos procesos. Claro, yo no estoy pensando vamos a hacer densidad gráfica o vamos a hacer obras pensando en ese concepto. Primero se hacen las obras y al reflexionar cómo fueron hechas, pues surge esa idea teórica. Y el otro es el de la transmediación. El de la transmediación tiene que ver con los pasos, las distintas rutas que fue teniendo el proceso de un soporte a otro, de una idea a otra. Aquí apenas estamos viendo 3, del linóleo a la imagen digital, o de la imagen digital al linóleo, y de esa imagen digital a la sublimación, a objetos como este Moog. Pero estando ya digitalizado yo puedo hacer corte en plotter y sacar esos cortes en vinilo textil, o puedo imprimir en acetatos, y el acetato puede ser un positivo o un negativo para hacer cianotipia o otras técnicas de fotograbado. Entonces miren cómo, en este caso, este era el ejemplo más sencillo, era usar el logo de Agralab transitando por una serie de medios. Aquí miramos apenas como unos 3 o 4. Aquí hay otro, hasta lo puramente análogo, el collage, la colografía, y luego se imprime, pero el tránsito finalmente de eso, pues pudieron ser fácilmente unos 10, 15 medios diferentes. Los tradicionales, punta seca, agua fuerte, bueno, todos los tradicionales, más estos otros experimentales. El otro punto clave del cierre de todo esto, pues es un informe de investigación, pero yo siempre insistía, y en eso pues hablábamos con Sandra, que no podíamos sencillamente dar el típico formato informe que recibe el Departamento de Investigaciones en unos formatos. No solo ese había que hacerlo, o sea, eso no lo podemos evadir, ese existe. No lo voy a mostrar aquí para no aburrirlo más, pero ese existe. Pero ese deberíamos transformarlo en algo. Esa era una cosa que yo tenía así. Y lo más interesante es que no se transformó en una cosa, sino se transformó como en 3, como en 2 o en 3. Entonces, pues decidimos hacer, además de ese informe, un libro arte con el informe final. Esta es apenas la portada. Existe un PDF completo.
todavía, pues, primero tenemos que entregarlo a investigaciones y luego, pues, sí lo podemos compartir ya con parte de la experiencia. Pero existe un archivo full color que registra ya como un documento todo el proceso. Bueno, otro de los grandes productos, ya como yo decía hacia el final del proyecto, ya los que deben empezar a buscar y a dar fe de todo este proceso son los semilleristas. Entonces ellos participaron del encuentro Reditool, recién se acaba de realizar, hace como 1 o 2 meses. Entonces también ellos lograron construir un póster de investigación. Entonces miren que eso formal que les mostré arriba, también lograron ellos convertirlo, y en medio de las reflexiones, convertirlo en un póster creativo. Está el problema de investigación y sus preguntas y los objetivos, y con esto el semillero pudo presentarse en ese evento, ampliando incluso las fronteras mismas de ese evento. Ampliando, ¿en qué sentido? En que no estaba en principio la categoría de artes visuales no estaba contemplada dentro de lo que iban a recibir. Llegaban como hasta arquitectura y diseño, que no estoy mal, pero llegamos nosotros y tuvieron que ampliar ese espacio. Bien, y ya empezamos a cerrar el producto, donde se ve ya lo colectivo. El otro gran producto expositivo es gráfica y educación artística en sus dos modalidades, virtual y presencial, y de ella también se hizo un catálogo. Contiene obras de los estudiantes, contiene obra gráfica mía, de la profesora, pero no voy a hablar mucho porque hoy justamente al terminar haremos un pequeño evento de inauguración, esperando poderlo recibir en el lugar donde está expuesta, que se llama Enlazadores de Mundos Teatro Gastronómico, pero ya esa sorpresa ahora la van a tener. Bien, tiene un video donde están las entrevistas que nuestros semillaristas realizaron a esa comunidad de expertos. Recuerdan, por allá estaba comprometido de inicio a hacer una especie de estado del arte, marco teórico con los expertos en Latinoamérica. Pues se entrevistaron a varios colectivos jóvenes, más chicas, profesores ya más grandes, y hay un video y eso también está en nuestro proyecto. Y bueno, y esta las voy a pasar así rápido porque estas ya son de la exposición. Una de esas piezas justamente es esa que le da pie a nuestro cartel. Aquí está nuestros semillaristas en lo que nosotros llamamos la última práctica. Por fin pudimos reunirnos. El último eslabón de la exposición, las últimas piezas de la exposición pudieron hacerse ya en nuestros talleres, y aquí tenemos ese testimonio, de lo cual también hay un video en la muestra en Enlazadores. Son los grabados, el cómo llegar allí a Enlazadores. Esto es Avenida 2 Bis Norte, número 3415, muy cerca a la terminal, muy cerca a Chiquichape. Bien. Una pequeña imagen de la exposición, aquí con parte del equipo del proyecto, que como digo ahora tendrán ellos la voz un poco en este asunto. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, un gran abrazo a distancia, gran parte del proyecto tocó así, a distancia, y muchísimas gracias a la profesora Sandra por creer en el proyecto de inicio y ser tan clave y fundamental en toda esta parte del semillero, y también para esta parte en donde compartimos todos la creación. Ya con esto pues cierro mi presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Álvaro. Para mí también fue un honor trabajar en este proyecto. Como saben, yo también fui la coinvestigadora y creo que gran parte del esfuerzo de este proceso era replicar un poco lo que yo aprendí
de mis maestros, en especial de uno de mis maestros que me formó en la investigación en artes en el pregrado, y era continuar replicando la oportunidad de que otros vengan a aprender. Esos otros son nuestros estudiantes, quienes a su vez en la figura de semillero van a ser los docentes de otras personas, ¿sí? Y esas personas que van a estar a su cargo, pues efectivamente va a ser el futuro. Van a ser otras generaciones precisamente de las que ellos se van a encargar. Entonces, crear el espacio del semillero, yo soy el resultado de un semillero de investigación, fue así como llegué a todo mi proceso en la investigación, todo mi proceso en la creación, y creo que soy docente en ese sentido porque me formé en un semillero de investigación-creación, que es un poco lo que consolidamos nosotros acá a través del proyecto. A partir de este momento, pues inicia la fase de preguntas, de conversación con el público, darles la palabra a ustedes para que puedan conversar con el profesor, para que puedan dialogar. Las preguntas se pueden recibir, las pueden depositar en el chat o pueden activar sus micrófonos a partir de este momento y comenzar a conversar. Bien, Alejandro, cuéntame, levantaste la mano. Hola, buenas tardes. No, pues primeramente felicitarlos a los profesores por estas iniciativas, por estos semilleros que se gestan en el departamento, y preguntarles que siempre he tenido la inquietud de cuáles son los criterios, los filtros, los pasos a seguir para ser parte inicial pues como parvulitos en este semillero. Bien, muy bien, por supuesto, muy pertinente la pregunta. Hay que hacer una primera gran aclaración, y es que en la Universidad del Valle los semilleros están siempre amarrados a los proyectos. Entonces, con todo el cariño, pero también con todo el dolor, estos semillaristas ya no son más del semillero, aquí los vamos a despedir, chao, ya no son más del semillero de investigación porque se cierra el Gran Lab y se renueva todo con un nuevo proyecto. Entonces los parvulitos, como dice Alejandro, son de otro proyecto. Proyecto que puede ser proyecto nuestro, proyecto de otros profesores. Ahí vienen un nuevo abanico de temas que siempre hay que estar atentos, y siempre hay que estar viendo un poco cómo van en sincronía y cómo van articulándose esos intereses, ¿no? Entonces, cuando aparece un nuevo proyecto, surge la posibilidad de convocar un nuevo grupo de semilleristas, ¿no? Esa es la primera gran parte. La segunda, efectivamente, sí hay unas condiciones básicas estipuladas por una resolución en la Universidad del Valle. En este momento creo que es la 052 de los semilleros de investigación y creación, ¿ah? Ahí voy yo ahora, en donde el primer requisito es haber pasado por la materia de investigación que cada programa tiene. En el caso de la licenciatura en artes visuales, la malla vieja es pedagogía 2, que ven ustedes en quinto, en sexto, y en el caso de la malla nueva es más o menos la ven también por esa época, quinto, sexto, pero ya no corresponde a pedagogía 2, sino creo que es pedagogía 5, pedagogía 5. Entonces, ese es el otro gran requisito. Y, por supuesto, tener un promedio, mostrar esos intereses investigativos, en fin. Por nosotros, pues, nos gustaría que todos fueran, porque eso sería el ideal. Fomentar la cultura de la investigación es el ideal, pero operativamente, pues, tiene que ser un número parecido al que vieron ustedes. Parecido quiere decir unos 6 estudiantes. 6 estudiantes para 2 profesores. A veces cuando el proyecto es de un solo profesor, pues eso se reduce y pueden ser 3 nomás por un solo proyecto. El otro punto clave es que por créditos deben poder tener la posibilidad de inscribir una materia que se llama pasantía en investigación en un semestre 1 y en el otro semestre pasantía en investigación 2. Esas materias equivalen como electivas, ¿ah? Electivas complementarias. Entonces hay que tener como esa carta, porque si están en el tope de créditos, pues no pueden ser del semillero porque ya no les entraría la materia de pasantía. ¿Ah? Pero claro, cuando se inscriben ya en pasantías, porque ya están avalados, tienen el chulito de los profesores líderes
líderes del proyecto. Esos son básicamente los requisitos. Eso pues es muy variable, es muy móvil. Si los proyectos son de presentación interna, pues tienen unos inicios, pero si son proyectos de convocatorias, se alarga un poco el inicio porque tiene que esperar a que se evalúen, a que pasen, en fin. Entonces, eso hace que no siempre existan proyectos todos los semestres. Pero bueno, yo creo que esa sería un poco la idea, seguir avanzando con proyectos. Y los profesores tienen que estar a paz y salvo. Entonces, tan pronto se termina un proyecto y se cierra todo, se presentan informes, le dan el visto bueno, podrían decir, ahora sí inicio otro. A veces pasa que se dan 6 meses como para iniciar el otro proyecto. También son variables de la misma carga y actividades que tengamos nosotros los profesores. Pero por ahí están las condiciones básicas, Alejandro, para que estés ahí pendiente cómo va todo. Muchas gracias. ¿Por aquí hay algo en el chat? Los estudiantes. Bien, los estudiantes los tenemos en la inauguración. Justamente ese es el asunto. Aquí tenemos, pues están conectados, pero bueno, sí hay un estudiante por aquí. Si Diana está por allí y quiere contar algo, pues está muy chévere. Allá está, muchas gracias. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Patricia Ortega, soy estudiante de 5º semestre de la licenciatura en Artes Visuales. Y bueno, pues en la inauguración vamos a tener un poco más, digamos, como de nuestra presencia y compartir, pero pues como nos ha contado el profesor muy detalladamente, el recorrido que se ha, digamos, como labrado para estar, pues digamos, como ahora, en ese momento ya digamos como de la exposición final, porque no se trata solamente digamos como de crear por crear, sino de compartir, de darnos cuenta de nuestros intereses, de nuestros gustos, de ese mensaje que queremos transmitir y que con la integración de la parte docente, de nuestra versión como artistas y de nuestra parte como investigadores, pues todo, digamos, como que va articulándose mejor y pues cada vez pues podemos generar mucho más impacto, no solo para nosotros, sino para las comunidades pues que nos rodean. Entonces, pues, esa sería mi pequeña intervención, igual muy agradecida como con todo, porque no solo crecemos como profesionales, sino también como personas, y pues los profes nos han brindado pues todo lo que hemos necesitado, o sea, desde los materiales, claro está, el conocimiento, pero también todo ese respaldo, o sea, como ese afecto, ese cariño, esa abundancia para compartir todo lo que saben. Entonces, pues ha sido realmente muy significativo todo el proceso. Gracias. ¿Y ya? Muy bien, Diana, gracias. No sé si alguien más quiere participar, quiere hablar o dejar su comentario. Buenas tardes, profesora Sandra. Buenas tardes, Beatriz. Hola, profesor Álvaro. Hola, Diana. Bueno, contenta de volverla a ver, profe. No, felicitarlos porque, pues sí, he estado siguiendo poco a poco la información que nos ha transmitido el profesor Álvaro sobre la exposición. Y sí, pues me habría gustado ir personalmente, mirar la exposición, pero bueno, cuando Te hago esa aclaración, la exposición va a estar disponible para la presencialidad y nosotros vamos a hacer visitas guiadas junto con un espacio aquí de conversación y de taller. Lo que pasa es que estamos esperando que se flexibilicen las restricciones que tenemos actualmente, porque ella va a estar montada hasta el mes de junio y nosotros vamos a tener ese espacio de intercambio presencial, pero debíamos hacer la inauguración por este medio para arrancar la primera difusión del proyecto en aras pues de dar cumplimiento también a esas fechas pactadas con la universidad, pero ella va a estar disponible en este espacio y aquí los vamos a estar esperando. Que estamos precisamente a la espera de que flexibilicen las restricciones para los aforos, para poderlos recibir aquí,
nuevamente con horarios. Nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes nuevamente para hacerles saber, pues porque hay un correo electrónico de la sala donde la gente escribe y dice en qué horario puede venir y ahí los vamos a estar esperando. Ay, muchas gracias, profe. Y bueno, nuevamente felicitarlos por tan excelente trabajo. Y bueno, sí, una de mis preguntas era la que hizo el compañero Alejandro, cómo pertenecer a un grupo Bueno, muy semillero. bien. Pero bueno, Tenemos ya, aquí una profe. pregunta. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Qué? Ah, perdón. Dime, Beatriz. Sí. Ah, sí, profe, como les estaba comentando que, pues sí, una de mis inquietudes era precisamente cómo pertenecer al semillero, pero bueno, ya el compañero, pues ya usted explicó. Y bueno, sí, toca esperar. Bien, no, muchas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a mirar. Gracias a ustedes. ¿Qué ha significado para ustedes crear en medio de la pandemia y cómo encontraron motivación para seguir en esta labor? ¿Por qué es importante continuar con nuestro llamado de artistas? Bueno, creo que hay algo muy clave que hemos tenido siempre presente, es que hasta las circunstancias más críticas son una potencia para crear. Yo creo que no hay ninguna otra profesión, ninguna otra práctica, labor humana que sea capaz de hacer eso como el arte. Hasta lo más triste que ustedes puedan imaginar que les haya sucedido, ha sido motivación para seguir adelante. Entonces, esta misma pandemia era un tema. Como vieron allí, pues fue ese tema de esa obra y de otras más. Esa que yo les mostraba de las placas que nos imprimieron, tenía como título Triste Guayaquil. Y bueno, esa me motivó ver todas esas imágenes de cadáveres en la calle, muriendo personas en las salas de sus casas, en Guayaquil, muy al inicio de la pandemia. Hoy en día es tremendo porque, mejor dicho, estamos a nada de que eso sea un triste Medellín, una cosa así. Es eso, encontrar algo que decir, encontrar que por más dura que sea la circunstancia, ese mundo que se puede mostrar desde el arte es un mundo que tiene una esperanza y que tiene la posibilidad de crear unas reflexiones que no las tiene otros campos. Entonces, por eso es importante seguir adelante, seguir bajo toda circunstancia, cueste lo que cueste, llevar los proyectos a sus últimas consecuencias. Obviamente con un rigor y con una ética y con un compromiso, siempre en esa vida de la construcción. Esa sería mi respuesta. Bueno, pues lo que sigue aquí, si no hay más preguntas, ni más comentarios, es pedirles que no se desconecten porque exactamente en un minuto vamos a entrar a hacer la inauguración de la sala, pero pues tenemos que desplazarnos. Por lo tanto, les vamos a pedir un minuto que continúen conectados para hacer la inauguración de la exposición, para darle apertura a la palabra, a la participación del fundador del espacio en el que estamos haciendo la transmisión del lunes con las artes desde la sala, donde esperamos recibirlos presencialmente. Entonces les vamos a pedir la consideración de un minuto para nosotros podernos desplazar e iniciar la inauguración. Muchísimas gracias. Muchas gracias.